Adapted from Sample Script, durante siglos la línea de sucesión británica ha sido tan predecible como el cambio de guardia en Buckingham. El rey Carlos III, ascendiendo al trono, parecía asegurar una transición ordenada para las próximas décadas. Pero detrás de la fachada de la estabilidad real, los susurros de una enfermedad secreta han crecido, la sombra de la frágil salud del monarca oscureciendo cada pasillo del palacio. Fue en este ambiente de contenida ansiedad que el arzobispo de Canterbury, figura de máxima autoridad espiritual, pronunció palabras que el mundo no estaba preparado para escuchar. En un golpe que sacudió los cimientos de la corona, declaró lo impensable. Catherine y William están listos para ascender al trono con la princesa de Gales siguiendo directamente los pasos de la difunta reina Isabel II, una bomba informativa que rompe siglos de protocolo y reescribe el futuro. Esto no es solo un cambio de coronas, es la confirmación de una disputa silenciosa por el poder, una fractura visible que amenaza con cambiarlo todo. La pregunta resuena en cada rincón del palacio. ¿Qué secretos se esconden detrás de esta jugada inédita? ¿Y qué fuerzas oscuras han impulsado esta decisión tan drástica? La atmósfera en la histórica abadía de Westminster era ya de por sí solemne, una gravitas ancestral que solo los siglos de monarquía pueden conferir. Pero nadie, absolutamente nadie, ni los más veteranos asistentes de alto rango, ni los observadores reales más astutos, anticipaba el auténtico terremoto mediático que el arzobispo de Canterbury estaba a punto de desatar. Su figura, revestida con la autoridad espiritual y la imponente tradición de siglos, se erigía inmutable ante un mundo que contenía el aliento, ya tenso por los susurros persistentes y ominosos sobre la frágil salud del rey Carlos III. Eran esos ecos de vulnerabilidad, en el corazón mismo de la corona, lo que hacía que cada palabra del arzobispo se cargara de un peso incalculable, prometiendo un giro sorprendente en el destino de la realeza. Y entonces resonó el trueno, con una voz que mezclaba una solemnidad inquebrantable y una autoridad que se sentía casi divina. El líder espiritual pronunció una declaración sin precedentes, una bomba informativa que estallaría en las portadas de todo el planeta, dejando a toda nación en un estado de shock. Catherine y William, los hasta ahora príncipes de Gales, están no solo listos, sino posicionados para ascender al trono. Pero lo más impactante, lo que hizo tambalear los cimientos de Buckingham y sacudió a la casa de Windsor hasta sus raíces más profundas, fue la precisión de sus palabras. Catherine, la graciosa y digna princesa de Gales, seguirá directamente los pasos de la difunta y venerada reina Isabel II. Una afirmación que no solo es un mensaje de continuidad, sino una condena pública implícita de otras vías, un borrón y cuenta nueva dictado desde la más alta esfera religiosa. Imaginen el peso de ese instante en los intrincados pasillos de poder, el eco de esa declaración provocando ondas de choque silenciosas a través de Clarence House y resonando con fuerza inusitada en el Palacio de Kensington. Lágrimas, sí, lágrimas de asombro, de la inmensa carga de un destino forjado por siglos y quizás de la vindicación de un puma legado que se niega a morir, el de la princesa Diana, cuya sombra imborrable se proyecta sobre cada decisión de la corona. Pero también una orgullosa y callada aceptación de la magnitud pura de la historia que se desplegaba ante el mundo entero, un momento que marcará un antes y un después, en la narrativa real, una ruptura con la fachada de perfección tan cuidadosamente mantenida. Esta revelación explosiva, un acto de sinceridad absoluta por parte de la Iglesia que desafía y rompe la más rígida disciplina monárquica, promete desvelar la verdad que se esconde detrás de la perfecta fachada de la realeza británica. Una verdad cargada de dolor, secretos y decisiones difíciles, que han culminado en este punto de inflexión histórico. Es esta una declaración profundamente personal del arzobispo, un intento de guiar a la monarquía hacia un nuevo amanecer de autenticidad y transparencia, alejándola de las heridas que siguen abiertas y del estigma de su pasado. ¿O es, acaso, el primer acto de una fractura profunda que ya no se puede disimular, una rebelión interna que finalmente ha salido a la luz, obligando a los Windsor a enfrentar su destino de una manera que nadie, ni siquiera los asistentes de alto rango, más informados, había previsto? La línea de sucesión ha sido alterada y con ella el equilibrio delicado que se tambaleaba ya hace tiempo.
Esta historia está apenas comenzando y lo que vas a descubrir hoy cambiará tu forma de ver a los Windsor para siempre, exponiendo tensiones que hierven en silencio y luchas de poder que se desarrollan fuera del alcance del ojo público, pero que han alcanzado su punto de quiebre prometiendo un remesón real sin precedentes. Desde aquel sombrío anuncio de su diagnóstico en los albores de 2024, una sombra ineludible se cernió sobre el esplendor usualmente inquebrantable del Palacio de Buckingham. El rey Carlos III, el monarca que apenas había comenzado a cimentar su propio reinado, se encontró de pronto envuelto en un velo de incertidumbre, su salud, una fragilidad expuesta que los medios de comunicación y los observadores reales escudriñaban con una ansiedad febril. Cada aparición pública se convirtió en un acto de heroísmo discreto, cada gesto un indicio de la inmensa carga que pesaba sobre sus hombros, su rostro a menudo reflejando una frialdad que apenas ocultaba sus emociones reales y la fatiga inherente a su batalla privada. No era solo un asunto de salud personal, era una crisis latente que amenazaba con cambiarlo todo, un terremoto silencioso que socavaba la aparente solidez de la corona. Fuentes cercanas al entorno real, siempre cautelosas pero ahora visiblemente preocupadas, comenzaron a susurrar sobre la verdadera extensión del desafío. No era solo la enfermedad en sí, sino el vacío de poder que su creciente vulnerabilidad creaba en el corazón de la monarquía. Los compromisos oficiales se redujeron, las reuniones se volvieron más discretas y la sensación de que el timón del barco real se sentía, por momentos, incierto. Este delicado estado de salud no solo generó profunda compasión por el rey, sino que también aceleró decisiones difíciles y sin precedentes, que en circunstancias normales habrían sido meditadas durante años, incluso décadas. La institución, siempre aferrada a su protocolo y sus rituales milenarios, se vio forzada a contemplar un futuro que hasta entonces parecía lejano, casi un tabú. El peso de esta nueva realidad recaía no solo sobre el rey, sino sobre el alma misma del palacio, transformando su majestuosa fachada en un escenario donde el dolor, los secretos y las decisiones difíciles se gestaban a puerta cerrada. Los más cercanos a la familia real pudieron atestiguar la dematensión palpable que se respiraba en el aire, los suspiros contenidos, las miradas gélidas intercambiadas entre quienes comprendían la gravedad de la situación y el impacto inminente en la combina línea de sucesión. Esta enfermedad del monarca no era una simple dolencia, era un catalizador, una bomba de tiempo que pondría a prueba la lealtad de la familia, expondría las fisuras cada vez más visibles en los cimientos de la corona y obligaría a todos a considerar una transición que, si bien inevitable, se sentía inminente y cargada de una urgencia desgarradora. La fragilidad de Carlos III se convirtió en el detonante de una saga de poder y destino que apenas empezaba a desvelarse, empujando a los Windsor hacia un punto de inflexión histórico que nadie esperaba tan pronto y que el arzobispo había hecho público con su giro sorprendente en Westminster. Mientras la sombra de la enfermedad del rey Carlos se alargaba sobre el palacio de Buckingham, proyectando un velo de incertidumbre sobre la monarquía, el verdadero drama se gestaba lejos de la mirada pública. Detrás de los muros dorados, más allá de la prima fachada cuidadosamente mantenida de unidad y decoro, los susurros habían crecido hasta convertirse en un eco ensordecedor para quienes sabían escuchar. Este no era un mero periodo de convalecencia real, era la génesis de una lucha de poder, silenciosa, una partida de ajedrez real, donde cada movimiento era calculado con una frialdad gélida. Y el premio era, ni más ni menos, el control del futuro de la corona británica. La fragilidad del monarca había creado, inevitablemente, un vacío de poder, y la naturaleza aborrece el vacío. En el corazón de este enigma, el trono se había convertido en un punto focal de tensión palpable. No se trataba de una disputa abierta, de declaraciones desafiantes o de puñaladas por la espalda en la prensa. No, en los círculos de la realeza, la guerra se libraba con miradas gélidas, que comunicaban volúmenes, con omisiones deliberadas de protocolos que hablaban más fuerte que cualquier discurso y con reuniones clandestinas que se celebraban en los rincones más discretos de Sandringham o en las sombrías bibliotecas de Windsor. Fuentes cercanas al palacio aseguran que la atmósfera se había vuelto tan densa que el aire mismo parecía vibrar con las ambiciones ocultas y los resentimientos ancestrales, que ahora, envalentonados por la vulnerabilidad del rey, se atrevían a asomar.
La pregunta que flotaba en el aire, aunque nunca pronunciada en voz alta en los salones reales, era clara. ¿Quién ostentaría la verdadera influencia? ¿El control moral y el poder práctico si el rey no pudiera gobernar con la fuerza requerida? La respuesta a esa pregunta era el motor de cada movimiento en este juego silencioso. Para Camila, la reina consorte, esta situación representaba una oportunidad agridulce. Si bien la enfermedad del rey era una tragedia, también podía ser la vía para solidificar su posición, para finalmente emerger de la sombra imborrable de la princesa Diana y asegurar su legitimidad. Una legitimidad que siempre había sido cuestionada y que ahora, de un modo u otro, debía ser irrefutable. Su motivación era clara: ser, de hecho y de derecho, la reina sin calificativos que pudieran mermar su poder. Pero no estaba sola en este tablero. En el otro extremo, el Palacio de Kensington, dominio de William y Catherine, latía con una energía diferente, una que representaba no solo la continuidad dinástica, sino también la promesa de una monarquía más moderna, más conectada con el pueblo. Para William, el peso inesperado de la corona no era solo una carga, sino una vocación, impulsada por un deseo irrenunciable de proteger a su familia y, sobre todo, de honrar y vindicar el legado de su madre. Su lealtad inquebrantable a Diana lo convertía en una fuerza formidable, capaz de desafiar incluso las más rígidas tradiciones para asegurar lo que él consideraba una justicia histórica. Así, mientras los titulares del mundo seguían la evolución de la salud del monarca con compasión, detrás de la vida aparentemente perfecta de la familia real se gestaba un terremoto simbólico de otra índole. Era un choque de voluntades, una competencia muda pero intensa, entre las facciones que veían en la crisis de Carlos III tanto un peligro inminente como una oportunidad única para moldear el futuro de la monarquía a su propia imagen y semejanza. Los susurros del palacio eran más que chismes. Eran los preludios de una transformación auténtica, un ajuste de cuentas que se había cocinado a fuego lento durante décadas y que ahora, bajo la presión de la enfermedad real, estaba a punto de estallar, prometiendo cambiarlo todo. El trono, aunque no vacío, estaba en una disputa silenciosa, de una magnitud que hacía temblar los mismos cimientos de la corona. El eco de las palabras del arzobispo de Canterbury, reverberando aún en los intrincados pasillos de la monarquía, cayó sobre los hombros del príncipe William y Catherine, la princesa de Gales, con un peso inesperado y abrumador. No fue una sorpresa en el sentido de un evento imprevisto, fue la brutal confirmación de un destino que durante años se había cernido sobre ellos como una densa niebla, ahora materializado en una realidad inminente. La corona, siempre un símbolo de gloria, se transformó de pronto en una carga tangible, una responsabilidad monumental que reescribía cada fibra de su existencia. Fuentes cercanas al Palacio de Kensington revelan que la noche del anuncio el silencio en sus aposentos era tan denso que podía cortarse, cargado de una mezcla compleja de asombro, solemnidad y la vertiginosa magnitud de la historia, desplegándose ante sus ojos. Para William este giro sorprendente no era solo la aceleración de su camino hacia el trono, era sobre todo una prueba decisiva de su lealtad inquebrantable hacia su linaje y crucialmente hacia la sombra imborrable de su madre, la princesa Diana. Desde la tragedia que marcó su juventud, William ha vivido con el dolor persistente de una herida que nunca ha terminado de cicatrizar y la convicción profunda de que su deber no es solo con la institución, sino con la memoria de la mujer que fue la reina de corazones. Este ascenso precipitado representaba la oportunidad, quizás única, de asegurar que el legado de Diana fuera no solo honrado, sino vindicado, que los errores del pasado fueran corregidos, y que el futuro de la monarquía se construyera sobre los cimientos de la autenticidad que su madre tanto anhelaba. La presión era inmensa, pero también lo era su determinación férrea de proteger a su familia, de las trampas del palacio y de las divisiones familiares que aún persisten. Y luego está Catherine, la graciosa y digna princesa de Gales, cuyo viaje ha sido una evolución silenciosa, de estudiante universitaria a la mujer que el arzobispo ha posicionado para seguir directamente los pasos de la difunta reina Isabel II. Sobre ella recae la esperanza de una nación que ve en su aplomada fortaleza y su serenidad inquebrantable el faro de una monarquía redefinida.
El peso que lleva es inmenso, el de ser la heredera emocional de Diana, la perfecta encarnación de la modernidad y la tradición, la figura que debe tender puentes y sanar heridas abiertas. Su papel en este terremoto simbólico no es pasivo, es el de una guerrera silenciosa, cuya calma externa esconde una profunda resolución estratégica. Testigos afirman que pese a la vorágine, Catherine mantuvo su compostura, su mirada reflejando no el miedo, sino la conciencia del sacrificio personal que este camino implicaría y la magnitud pura de la historia que se desplegaba, un nuevo capítulo escrito con tinta de destino. Ambos, William y Catherine, se enfrentan ahora a la inimaginable tarea de asumir un destino que les ha sido adelantado por las circunstancias más delicadas. Es una bomba de tiempo que pone a prueba no solo su capacidad para liderar, sino su fortaleza personal y su amor el uno por el otro. Las lágrimas pueden haber sido contenidas, el orgullo se muestra con discreción, pero la magnitud de la historia que se despliega ante sus ojos es innegable. Este no es un mero traspaso de títulos, es el inicio de un ajuste de cuentas personal, profundo e ineludible que redefinirá no solo sus vidas, sino el alma misma de los Windsor. Un punto de inflexión histórico que promete desvelar secretos jamás contados y expondrá la verdad que se esconde tras cada muro del palacio. El giro sorprendente en la abadía de Westminster resonó con una precisión escalofriante para quienes comprenden los intrincados simbolismos de la corona británica. La declaración del arzobispo de Canterbury posicionando a Catherine para seguir directamente en los pasos de la difunta reina Isabel II no fue una mera formalidad. Fue una bomba informativa, cargada de un simbolismo arrollador, una reescritura tácita de la línea de sucesión y una declaración de intenciones que elude deliberadamente a otros en la jerarquía. Para los observadores reales más perspicaces y para fuentes cercanas al palacio, esta afirmación es la confirmación de que Catherine, la graciosa y digna princesa de Gales, está destinada a ser la legítima heredera de la estabilidad y el carisma que encarnó la longeva monarca, trascendiendo las formalidades más rígidas del protocolo real. Catherine, con su aplomada fortaleza y su serenidad inquebrantable, ha navegado el laberinto de la vida real con una elegancia que pocos podrían igualar. Su evolución de tímida estudiante universitaria a pilar fundamental de la monarquía ha sido una pequeña revolución silenciosa, ganándose el afecto de una nación que la ve como la princesa del pueblo II, la digna sucesora de ese espíritu inquebrantable que el pueblo tanto amó en Diana. La referencia directa a Isabel II por parte del arzobispo es un reconocimiento de su capacidad para ser ese faro de esperanza y renovación, una brújula moral en tiempos de incertidumbre. Es una señal clara de que en medio de la afragilidad del rey Carlos III y las tensiones que hierven en silencio, la corona busca en Catherine una ancla, una figura que pueda unir a la nación y proyectar una imagen de solidez y continuidad. Esta jugada inédita por parte de una figura eclesiástica tan prominente sugiere una profunda convicción de que Catherine posee la esencia, la gracia y la visión para guiar a la monarquía hacia un nuevo capítulo. Su capacidad para conectar con la gente, su compromiso con la modernidad, sin sacrificar la tradición, la han convertido en la candidata ideal para un trono que exige no solo linaje, sino también empatía y resistencia. En un momento en que la fachada de perfección de la familia real se ha resquebrajado por el peso de los secretos y el dolor, Catherine actúa como un faro, prometiendo una autenticidad que la acerca a la memoria de Diana, mientras traza su propio camino real. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta audaz declaración para la lucha de poder que se gesta detrás de los muros dorados? ¿Cómo afectará este terremoto simbólico a las divisiones familiares que antes disimuladas ahora son visibles? La afirmación del arzobispo de que Catherine seguirá directamente los pasos de Isabel II es una manera sutil pero contundente de preparar el terreno para un salto en la sucesión que podría dejar a otros en la sombra. Este pronunciamiento, cargado de una autoridad innegable, no solo eleva a Catherine a un estatus casi profético, sino que inevitablemente genera nuevas tensiones y resentimientos ocultos, redefiniendo las alianzas y desatando nuevas batallas en la corte. El destino de una princesa ha sido sellado con palabras, pero las consecuencias de este ajuste de cuentas personal profundo e ineludible apenas comienzan a manifestarse. El protocolo real
esa intrincada red de siglos de tradición y precedentes se erige como la espina dorsal inamovible de la monarquía británica. Durante centurias, la línea de sucesión ha sido tan sacrosanta como la propia corona, un camino trazado con una rigidez que no admite desviaciones, una hoja de ruta que garantiza la estabilidad dinástica. Sin embargo, la bomba informativa detonada por el arzobispo de Canterbury en la abadía de Westminster no solo sacudió los cimientos del Palacio de Buckingham, que presentó una jugada inédita, una declaración sin precedentes, que desafía el más rígido de los dogmas monárquicos, el orden sucesorio. Al posicionar a Catherine para seguir directamente en los pasos de la difunta reina Isabel II, el líder espiritual no solo validó su futuro, sino que, de forma implícita, propuso un salto monumental en la cadena de mando. ¿Cómo es posible que una institución tan aferrada a sus rituales y a su disciplina monárquica permita tal desviación? La respuesta reside, según fuentes cercanas al entorno real, en la fragilidad del rey Carlos III y en una competencia muda pero intensa que ha estado gestándose detrás de los muros dorados del palacio. Esta no es una simple anomalía, es una jugada cuidadosamente calculada para asegurar un futuro que, en medio de la incertidumbre, busca en Catherine y William un faro de esperanza y renovación. Es una decisión que inevitablemente crea una enfractura profunda en la fachada de perfección de la familia, revelando las tensiones que hierven en silencio y los secretos que la corona ha intentado por décadas silenciar. La mención específica de Catherine, la graciosa y digna princesa de Gales, como la sucesora directa de Isabel II, es un terremoto simbólico de proporciones inmensas. Implica que la corona, o al menos las fuerzas silenciosas que la impulsan, han decidido que la continuidad encarnada por la princesa del pueblo II es vital, incluso si eso significa saltarse eslabones cruciales en la línea de sucesión. Esta decisión no solo coloca a Catherine en un pedestal de autoridad y expectativa inigualable, sino que también subraya la profunda desconfianza, o al menos la reticencia, hacia otros posibles herederos, como la reina consorte Camila, cuya posición, ahora más que nunca, se siente vulnerable y cuestionada en lo más profundo de su ser. Para observadores reales y asistentes de alto rango, esta jugada inédita es un claro ajuste de cuentas personal, profundo e ineludible. Es un intento de redefinir la monarquía desde sus cimientos, priorizando la percepción pública y el carisma de figuras como Catherine por encima de la estricta adherencia a un protocolo que, en tiempos de crisis, puede resultar obsoleto o incluso perjudicial. Pero, ¿qué fuerzas ocultas orquestaron este giro sorprendente que promete cambiarlo todo? ¿Y cómo reaccionarán aquellos que se ven directamente afectados por esta audaz reescritura del destino real? Este punto de inflexión histórico promete desvelar aún más dolor, secretos y decisiones difíciles, con ondas de choque silenciosas, que seguirán reverberando por años, confirmando que la monarquía británica está en el umbral de una transformación sin precedentes, impulsada por un legado que se niega a morir y una disputa silenciosa por el trono que apenas comienza a revelarse. El eco de las palabras del arzobispo de Canterbury, ese trueno inesperado que resonó por toda la abadía de Westminster, cayó sobre la reina consorte Camila como un golpe final, una bomba informativa, cuyo impacto la dejó en estado de shock absoluto. Para ella, ese anuncio no fue un mero pronunciamiento eclesiástico, fue la materialización de su peor pesadilla, un terremoto simbólico que sacudió los cimientos de su cuidadosamente construida realidad. Cada palabra sobre Catherine, siguiendo directamente los pasos de la difunta reina Isabel II, fue un cuchillo reabriendo heridas que siguen abiertas y confirmando lo que su corazón siempre temió, que el fantasma de Diana, la sombra imborrable de la princesa del pueblo, jamás la abandonaría. Durante décadas, Camila libró una batalla silenciosa y ardua por la aceptación. Desde ser la otra mujer, la tercera en discordia en el matrimonio real más famoso de la historia, hasta su lenta y metódica ascensión al título de reina consorte, cada paso fue un ejercicio de estrategia y paciencia. Había creído con cada fibra de su ser que al fin había solidificado su posición,
que el pasado estaba sellado y que su legado junto al rey Carlos sería finalmente irrefutable. Sin embargo, en un solo aliento, el arzobispo desmanteló años de esfuerzo, de diplomacia palaciega y de contención emocional. Su título, tan celosamente ambicionado, el trono que tanto había anhelado compartir en plenitud, parecía deslizarse de sus manos, otorgado, en espíritu, a la mujer que muchos veían como la verdadera heredera del corazón de Diana. Testigos afirmaron que, aunque su fachada de perfección intentó mantenerse intacta, el rostro de Camila, usualmente impávido, reflejó por un microinstante una frialdad que apenas ocultaba su furia contenida y una profunda sensación de traición. Las miradas gélidas que intercambió con asistentes de alto rango revelaron la intensidad de la tensión palpable que se apoderó de Clarence House tras la declaración. Era una doble traición, no solo la evidente preferencia por Catherine, sino la implícita condena pública de su papel en el pasado, un recordatorio brutal de que la institución, incluso la más sagrada de sus voces, no perdonaba ni olvidaba por completo. La declaración del arzobispo no era solo un mensaje de continuidad para Catherine y William, era una condena tácita. Para Camila, una que la dejaba expuesta y vulnerable en un momento en que el rey Carlos se encontraba en su propia lucha contra la fragilidad. Este giro sorprendente exacerbó un viejo resentimiento que nunca terminó de sanar, un estigma que la había perseguido durante toda su vida pública. La posibilidad de que Catherine saltara en la línea de sucesión, apoyada por el estamento religioso, la situaba en un exilio interno de influencia, despojándola de la magnitud pura de la historia que había imaginado para sí misma. La furia de Camila, aunque inarticulada en público, se percibía como una corriente subterránea de tensión, que ahora corría por cada pasillo de Buckingham. Para ella, esta no era una cuestión de protocolo, sino un ajuste de cuentas personal profundo e ineludible. Una lucha de poder que se hacía cada vez más encarnizada. Su motivación de solidificar su posición ahora se transformaba en una batalla desesperada por la supervivencia de su estatus. Las fisuras cada vez más visibles en la corona se ampliaban con cada segundo que pasaba, y la reina consorte, etiquetada como la otra mujer por siempre, se preparaba para contraatacar, para asegurar que su pesadilla hecha realidad no se convirtiera en su caída definitiva. Los susurros del palacio no hacían más que augurar una tormenta. En el corazón mismo de este terremoto simbólico, esta bomba informativa que ha sacudido los cimientos de la milenaria monarquía británica, se alza, como siempre, el legado inmortal de la princesa Diana. Su nombre, su espíritu, su dolor y su amor por el pueblo son la brújula moral que incluso en la muerte sigue guiando el destino de los Windsor. La declaración del arzobispo de Canterbury, ese giro sorprendente que posiciona a Catherine para seguir directamente los pasos de la difunta reina Isabel II, no es un capricho del destino, ni una mera conveniencia política. Es, para muchos, y en el susurro más íntimo del palacio, la culminación de una justicia histórica largamente esperada, un ajuste de cuentas personal profundo e ineludible, que tiene sus raíces en la herida que nunca terminó de cicatrizar, la de la princesa del pueblo. Desde el fatídico día en que el mundo perdió a la reina de corazones, su sombra ineludible ha sido una presencia constante y un fantasma que ha acechado cada rincón de Buckingham y cada decisión de la familia real. La lucha de poder por la narrativa, la implacable necesidad de la institución de controlar con precisión la historia, siempre ha chocado con la fuerza irrefutable de la verdad emocional que Diana dejó como legado. Sus palabras, resonando desde la icónica entrevista de Panorama, en este matrimonio éramos tres, así que estaba un poco abarrotado, se han convertido en un texto sagrado, una profecía que ahora parece cumplirse con una precisión escalofriante, demostrando que la verdad es una fuerza imparable, que no puede ser silenciada por el protocolo ni las intrigas palaciegas. Para el príncipe William, cada acción, cada gesto está teñido por el dolor persistente de haber visto a su madre sufrir en silencio, atrapada en una lucha constante contra la soledad, la presión y el dolor. Su motivación más profunda es proteger a su familia de esas mismas trampas, de ese ciclo de sufrimiento. Y al ver a Catherine ser ungida con esta autoridad, al escuchar al arzobispo validar su camino directo al trono, William no solo percibe una continuidad dinástica,
sino una reivindicación moral para Diana. Es como si el universo o las fuerzas silenciosas que operan detrás de los muros dorados estuviera corrigiendo un error histórico, devolviendo la luz a un linaje que había sido oscurecido por el estigma de la traición y el viejo resentimiento que nunca terminó de sanar. La propia Catherine, con su aplomada fortaleza y su serenidad inquebrantable, ha abrazado la esencia de la princesa del pueblo 2. Su capacidad para conectar con el público, su auténtica compasión y su resiliencia ante la adversidad la han convertido en la heredera natural de ese amor que Diana cultivó. No es solo un título lo que se le otorga, es la brújula moral de la monarquía, la responsabilidad de sanar las heridas abiertas y de liderar con la humanidad que la institución a menudo ha intentado suprimir. Su ascenso es, en este sentido, un homenaje emotivo a la mujer que en su día desafió la rígida disciplina monárquica y demostró que la verdadera realeza reside en el corazón y en el pueblo. Por eso, la reacción de Camila, su pesadilla hecha realidad, es tan visceral y profunda porque cada paso adelante de Catherine, cada palabra del arzobispo que la eleva, es un recordatorio de que, a pesar de los títulos y las ceremonias, la memoria de Diana es poderosa y el legado es el que guía el destino. Esta no es solo una batalla por el trono, es una lucha por el alma de la monarquía, una contienda entre la fachada de perfección y la verdad cargada de dolor y secretos. La revelación explosiva del arzobispo es un acto de sinceridad absoluta que ha abierto una fractura profunda, un punto de inflexión histórico que expone las tensiones que hierven en silencio y las luchas de poder que se gestan en las sombras, todo bajo el ojo vigilante y el faro moral de una princesa que, aunque ausente, nunca ha dejado de reinar en los corazones. Tras la bomba informativa detonada por el arzobispo de Canterbury, cuyo eco aún resonaba en cada esquina del reino, el Palacio de Buckingham, usualmente un bastión de protocolo y transparencia controlada, se transformó en el epicentro de una serie de bundas reuniones clandestinas que se sucedieron con una urgencia palpable. Los muros dorados, que durante siglos han protegido los secretos más celosamente guardados de la corona, ahora eran testigos silenciosos de decisiones detrás de puertas cerradas, donde el futuro de una institución milenaria se debatía en un clima de goma tensión palpable y una discreción casi asfixiante. La declaración del arzobispo, esa jugada inédita que posicionó a Catherine para seguir directamente los pasos de la difunta reina Isabel II, había creado un vacío de poder inesperado, un punto de inflexión histórico que exigía respuestas inmediatas y estrategias audaces. Los principales asistentes de alto rango, los consejeros más leales al rey Carlos III y las fuerzas silenciosas que verdaderamente mueven los hilos en el entorno real, se congregaron en salones poco frecuentados, donde el tintinear de las copas y las risas educadas habituales en otros tiempos habían sido reemplazados por un silencio sepulcral, solo roto por los susurros y el crujir de los planes que se gestaban. Estas reuniones de emergencia no eran simples conciliábulos, eran la manifestación de una lucha de poder encubierta, una competencia muda pero intensa, que había estado hirviendo bajo la superficie. La fragilidad del rey Carlos III, cuya salud continuaba siendo una sombra ineludible sobre el palacio, había forzado la mano de los Windsor, acelerando un proceso de sucesión que se presentaba con una velocidad vertiginosa. Cada palabra, cada gesto en estas reuniones clandestinas llevaba el peso de la historia y el potencial de cambiarlo todo. Los observadores reales más perspicaces sabían que lo que se decidiera en esas horas oscuras, lejos del ojo público, definiría el curso de la monarquía británica para las próximas generaciones. La fachada de perfección y unidad que la familia real se ha esforzado por mantener durante décadas se resquebrajaba con cada nueva revelación, exponiendo las fisuras cada vez más visibles en sus cimientos. La revelación explosiva del arzobispo no solo había generado un terremoto mediático externo, sino que había intensificado las tensiones que hierven en silencio dentro de la casa de Windsor, llevando a algunos a cuestionar la propia legitimidad de ciertos títulos y roles. La pregunta que los asistentes se atrevían a plantear a puerta cerrada era: ¿quién tenía la autoridad moral y práctica para guiar a la institución en este momento de crisis? Y más importante aún, ¿cómo se gestionarían las inevitables reacciones de aquellos que se sentían desplazados,
como la reina consorte Camila, cuya pesadilla hecha realidad se confirmaba con cada puerta que se cerraba sin su presencia. En estas reuniones secretas se buscaba no solo asegurar la estabilidad de la corona, sino también dar una corrección en la narrativa real, una justicia histórica que honrara ciertos legados inmortales. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de deber, estrategia y un dolor palpable por la situación del monarca, todo ello entrelazado con las ambiciones ocultas y los resentimientos ancestrales que salían a la luz bajo la presión del momento. El equilibrio delicado de la monarquía se tambaleaba y las decisiones tomadas en estas reuniones clandestinas sellarían el destino de una era. La bomba informativa, detonada por el arzobispo de Canterbury, no solo resonó con fuerza atronadora en los salones de la abadía de Westminster, sus ondas de choque silenciosas se propagaron con brutal eficacia por cada rincón de la casa de Windsor, haciendo que la emafachada de perfección, tan cuidadosamente mantenida, se resquebrajara por completo. La revelación explosiva de que Catherine y William estaban posicionados para ascender al trono, siguiendo directamente los pasos de la difunta reina Isabel II, no solo era una jugada inédita en la milenaria línea de sucesión, era la confirmación de una fractura profunda que hasta ese momento se había gestado en las sombras, pero que ahora de repente se hacía dolorosamente visible. Las divisiones familiares, antes disimuladas con la rigidez del protocolo, se manifestaban con una tensión palpable en cada encuentro, en cada saludo formal, en cada mirada gélida, que no pasaba desapercibida para los asistentes de alto rango, que observaban el drama desarrollarse. Los pasillos de Buckingham, habitualmente imperturbables, se sentían ahora cargados con una corriente subterránea de tensión, que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Las reuniones clandestinas no hacían más que alimentar los susurros de descontento que se habían hecho más audibles. En Clarence House, la residencia de Carlos y Camila, el ambiente era, según fuentes cercanas al entorno real, denso y opresivo. La pesadilla hecha realidad para la reina consorte, al ver su posición cuestionada y su futuro eclipsado por la designación de Catherine como la sucesora espiritual de Isabel II, se traducía en una frialdad que apenas ocultaba su furia contenida. Cada aparición pública de Camila junto al rey Carlos, cuya fragilidad seguía siendo una sombra ineludible, se convertía en un campo de batalla de voluntades, un silencio incómodo que lo decía todo. Pero esta fractura silenciosa no era unilateral. La designación de Catherine como faro de esperanza y renovación para la monarquía y el evidente favor hacia William como el protector del legado inmortal de Diana acentuaba un viejo resentimiento que nunca terminó de sanar en otros miembros de la realeza. La competencia muda pero intensa entre distintas facciones se volvía un choque de voluntades más evidente. ¿Quién tenía la verdadera autoridad moral ahora? ¿Quién representaba el futuro de una institución que luchaba por mantenerse relevante en tiempos modernos? Estas eran las preguntas no dichas que alimentaban la atmósfera tensa, convirtiendo las reuniones formales en una batalla silenciosa de voluntades. En el Palacio de Kensington, bajo la atenta mirada de William, se respiraba una determinación férrea, aunque teñida por el dolor persistente de las heridas que siguen abiertas. William, impulsado por su lealtad inquebrantable a Diana y el deseo de una justicia histórica, se había convertido en un actor clave en esta jugada inédita. Su postura, aunque no siempre expresada con palabras, era una condena tácita al pasado y un respaldo incondicional al futuro que representaba Catherine. Esta doble traición, percibida por Camila, profundizaba la tensión palpable, transformando la vida aparentemente perfecta de la familia real en un campo de batalla donde las alianzas se redefinían y las lealtades se ponían a prueba. Las fisuras cada vez más visibles en los cimientos de la corona no eran solo simbólicas, eran el resultado de años de secretos jamás contados y de una institución que había intentado sin éxito silenciar las verdades incómodas. Este remesón real expuso la verdad que se esconde detrás de este escándalo que amenaza con cambiarlo todo, revelando que el coma equilibrio delicado de la monarquía se tambaleaba peligrosamente. La fractura silenciosa de la familia real británica no era solo una historia de chismes, era la saga de una institución en un punto de inflexión histórico, donde el deber, el legado y la lealtad chocaban de frente, prometiendo un desenlace incierto pero inevitable.
en medio del terremoto simbólico que el arzobispo de Canterbury había desatado, y mientras la fractura silenciosa de la familia real se hacía dolorosamente visible, emergió una figura con una determinación férrea que definiría el curso de los acontecimientos, el príncipe William. Más allá de su papel como heredero al trono, William se manifestó como el protector no solo de su inmediata familia, Catherine y sus hijos, sino del legado inmortal de su madre, la princesa Diana. Su lealtad inquebrantable a Diana no es un mero sentimentalismo, es la brújula moral que guía cada una de sus acciones, es una fuerza impulsora que lo lleva a desafiar incluso el más rígido protocolo real si es necesario. La declaración sin precedentes del arzobispo que posicionó a Catherine para seguir directamente los pasos de la difunta reina Isabel II fue para William una justicia histórica, largamente anhelada. En ese momento no actuó como el futuro rey, sino como hijo que aún siente el dolor persistente de las heridas que siguen abiertas por el sufrimiento de su madre. La vindicación de Diana es su motor, y ver a Catherine, la graciosa y digna princesa de Gales, ascender con una autoridad innegable y el favor de la Iglesia es un paso crucial en esa dirección. Para William, el camino de Catherine no es solo su destino, es la corrección en la narrativa real, una manera de asegurarse de que el estigma asociado al pasado de su padre y Camila sea finalmente borrado por la luz de una nueva generación. Fuentes cercanas al Palacio de Kensington revelan que William ha adoptado una postura inquebrantable frente a cualquier intento de socavar el anuncio del arzobispo. Su determinación de proteger el camino de Kate es absoluta. En las reuniones clandestinas que se sucedieron tras la bomba informativa, su voz, aunque no siempre elevada, llevaba el peso de un futuro rey, decidido a moldear la monarquía a la imagen que considera justa y moderna. Se dice que William ha actuado como una fuerza silenciosa detrás de la corona, tejiendo alianzas y asegurando apoyos para Catherine, consolidando su posición como la legítima heredera, no solo del título, sino del corazón de la nación, tal como lo fue Diana. Esta lucha de poder no es una novedad en la corte, pero la fragilidad del rey Carlos III y la pesadilla hecha realidad para Camila, al ver su posición amenazada por esta jugada inédita, han intensificado la leva tensión palpable. William, sin embargo, parece inmune a las miradas gélidas y a la corriente subterránea de tensión que emana de Clarence House. Su motivación principal es la protección de su familia y del legado que su madre representó, una monarquía más humana, más accesible, menos atrapada en la rígida disciplina monárquica. Su papel como el protector no es meramente simbólico, es activo, decisivo y se manifiesta en cada movimiento que busca asegurar el ascenso imparable de Catherine. En este punto de inflexión histórico, William ha bajado el telón del protocolo para actuar desde un lugar de profunda convicción personal. Su compromiso con Catherine, a quien ve como la brújula moral de la monarquía moderna y la encarnación de la princesa del pueblo II, es la base de su estrategia. Él está reescribiendo el manual de la crianza real, creando una burbuja de protección para sus hijos en medio de la tormenta mediática y defendiendo un futuro donde la verdad emocional prevalezca sobre la enfachada de perfección. Este ajuste de cuentas personal, profundo e ineludible, que redefinirá no solo sus vidas sino el alma misma de los Windsor, tiene en William a su más feroz y leal guardián, prometiendo que los secretos jamás contados saldrán a la luz y que la verdad que se esconde tras cada muro del palacio será finalmente desvelada. Su determinación es un faro de esperanza y renovación, una revelación explosiva, que muestra que el amor filial puede ser más fuerte que cualquier protocolo real. En medio de la tormenta mediática desatada por el anuncio del arzobispo de Canterbury y con el príncipe William emergiendo como el protector de su linaje y del legado inmortal de Diana, la figura de Catherine, la graciosa y digna princesa de Gales, se alzó como un faro de esperanza y renovación en la turbulenta casa de Windsor. Su aplomada fortaleza y su serenidad inquebrantable no son una mera pose para las cámaras, son el reflejo de una profunda resolución estratégica y de una resiliencia forjada a lo largo de una evolución silenciosa que la ha preparado para el peso inesperado de la corona
Desde sus primeros días como una estudiante universitaria hasta convertirse en la esposa del futuro rey, Catherine ha navegado un camino lleno de desafíos con una elegancia que pocos podrían emular. Ella ha encarnado la esencia de la princesa del pueblo II, la digna sucesora de ese carisma y esa conexión con la gente que hicieron de Diana la reina de corazones. La declaración del arzobispo de que Catherine seguiría directamente los pasos de la difunta reina Isabel II no es solo un reconocimiento de su linaje, es una validación de su capacidad para ser la brújula moral que la monarquía necesita en este punto de inflexión histórico. Es una señal clara de que, incluso en medio de las fisuras cada vez más visibles y las tensiones que hierven en silencio, la corona busca en Catherine la estabilidad y la humanidad que el pueblo exige. Fuentes cercanas al Palacio de Kensington revelan que Catherine, a pesar de la inmensa presión y la constante escrutinio público, ha mantenido una calma externa, que esconde la profundidad de su sacrificio personal. Ella comprende el inmenso deber que le espera, no solo como futura reina, sino como la guardiana de un legado que trasciende el protocolo y la política palaciega. Su capacidad para tender puentes en medio de las divisiones familiares, su compromiso con una monarquía más moderna y accesible y su inquebrantable apoyo a William la han convertido en la guerrera silenciosa que combate las ambiciones ocultas y los resentimientos ancestrales con una digna compostura, mientras la fragilidad del rey Carlos III y la pesadilla hecha realidad de Camila acentuaban la tensión palpable en Clarence House. Catherine se mantenía firme, un baluarte de estabilidad. Su presencia es un contraste impactante con la frialdad que apenas ocultaba la furia contenida de otros miembros de la realeza, una demostración de que la verdadera fuerza reside en la gracia bajo presión. Su camino hacia el trono no es una conquista, sino una aceptación solemne de su destino, un destino que ahora se entrelaza con la necesidad de sanar las heridas que siguen abiertas y de redefinir una institución que lucha por su relevancia. En este remesón real, Catherine no solo está asumiendo un título, está consolidando su papel como un nuevo centro moral dentro de la familia real. Su determinación férrea de proteger a su familia de las trampas del palacio y de las corrientes subterráneas de tensión la ha llevado a crear una burbuja de protección para sus hijos, un espacio de normalidad en medio de la tormenta mediática. Es a través de su aplomo, su resiliencia y su auténtico compromiso con el pueblo que Catherine no solo sigue los pasos de Diana y Elizabeth, sino que forja su propio camino, demostrando que la verdad que se esconde tras la fachada de perfección puede de hecho ser un faro de esperanza. Su ascenso, impulsado por esta revelación explosiva, promete un futuro donde la humanidad y la compasión reinen sobre la rígida disciplina monárquica, asegurando que su magnitud pura de la historia se escriba con un capítulo de fortaleza en la adversidad. El trueno inesperado que resonó en la abadía de Westminster no tardó en convertirse en un auténtico terremoto mediático a escala global. La bomba informativa, detonada por el arzobispo de Canterbury, que posicionó a Catherine y William para asumir el trono, y a la princesa de Gales para seguir directamente los pasos de la difunta reina Isabel II, provocó una revelación explosiva que detuvo el pulso del mundo. Desde Tokio hasta Nueva York, los titulares explotaron con la noticia, dejando a las audiencias masivas, en estado de shock, absortas en un drama real que se sentía más grande que la vida misma y que prometía cambiarlo todo. Las televisiones de todo el planeta interrumpieron sus programaciones, los portales digitales colapsaron bajo la avalancha de clics y las redes sociales ardían con la confesión histórica que desmantelaba décadas de una fachada de perfección, cuidadosamente construida. El mundo, habituado a la imagen pulcra y controlada de la monarquía, se vio de pronto ante la cruda realidad de una fractura profunda que, hasta ese momento, solo había sido un susurro entre los asistentes de alto rango y los observadores reales más perspicaces. La vulnerabilidad del rey Carlos III, cuya fragilidad seguía siendo una sombra ineludible sobre el palacio, amplificó el dramatismo de la situación, añadiendo un matiz de urgencia a la inminente transición. La designación de Catherine la graciosa y digna princesa de Gales como la sucesora espiritual de Isabel II resonó de manera particularmente poderosa entre el público.
para una nación que siempre ha buscado un faro de esperanza y renovación, en su realeza, Catherine, la princesa del pueblo II, con su aplomada fortaleza y su serenidad inquebrantable, representaba la continuidad de un legado inmortal que el pueblo atesoraba. Su ascenso, ahora acelerado por una jugada inédita y el respaldo eclesiástico, fue recibido con una mezcla de sorpresa y para muchos una profunda sensación de justicia histórica. Se percibía como el triunfo de la autenticidad y la compasión sobre la rígida disciplina monárquica. Pero no todas las reacciones fueron de aprobación. Para la reina consorte Camila, el remesón real fue una pesadilla hecha realidad en el escenario global. Cada titular que elogiaba a Catherine como la nueva Isabel era un recordatorio brutal de la sombra imborrable de Diana, un estigma que la había perseguido durante toda su vida pública. La tensión palpable que William, como el protector de su familia y delegado de su madre, había generado detrás de los muros dorados del palacio se hizo visible a través de la lente de los medios. Las miradas gélidas y la frialdad que apenas ocultaba su furia contenida de Camila se convirtieron en un espectáculo público alimentando la narrativa de la otra mujer y la competencia muda pero intensa que había estado hirviendo en silencio. El terremoto mediático no solo reportaba los hechos, los moldeaba. Se convirtió en un amplificador de las divisiones familiares que ahora eran dolorosamente visibles, exponiendo las fisuras cada vez más visibles en los cimientos de la corona. La verdad que se esconde detrás de este escándalo que amenaza con cambiarlo todo comenzaba a emerger a la luz pública, impulsada por la vorágine de información y especulación. La línea de sucesión no era ya una abstracción, era un drama humano en vivo, con personajes claros, motivaciones complejas y un punto de inflexión histórico que mantenía al mundo entero cautivado. El equilibrio delicado de la monarquía británica se tambaleaba no solo por la enfermedad de su rey, sino por la revelación explosiva que había puesto en jaque la narrativa de su futuro. El mundo observaba en shock, sin saber que este era solo el principio de una saga aún más profunda y compleja. El auténtico terremoto mediático que sacudió al mundo tras el anuncio del arzobispo de Canterbury no fue, como muchos creyeron, un acto espontáneo de revelación, sino el resultado de una operación sigilosa, una jugada cuidadosamente calculada y orquestada detrás de los muros dorados del palacio. Los observadores reales, más perspicaces y algunas fuentes anónimas dentro del hermético círculo de la realeza comenzaron a susurrar sobre los detalles de un plan de contingencia sin precedentes, un protocolo de emergencia que, en los códigos internos, se conocía como la Operación Puente Menai. Este era el nombre en clave de la hoja de ruta que detallaba el traspaso de poder bajo circunstancias extraordinarias y que ahora, con la fragilidad del rey Carlos III al descubierto, había sido activado. La necesidad de esta operación Puente Menai se hizo imperativa ante la sombra ineludible de la enfermedad del monarca. No se podía dejar el futuro de la corona al azar o a la lenta burocracia de la tradición. Así, en las reuniones clandestinas que se sucedieron tras el diagnóstico real, los asistentes de alto rango y los consejeros más leales y las fuerzas silenciosas que verdaderamente controlan la narrativa de los Windsor trabajaron sin descanso. Su misión, asegurar una transición fluida y, lo que es crucial, una que alineara la monarquía con la brújula moral que el pueblo ya había elegido. La designación de Catherine para seguir directamente los pasos de la difunta reina Isabel II no fue una coincidencia, fue el pilar central de esta estrategia maestra diseñada para evitar una posible desestabilización. Los detalles de esta operación sigilosa son un menos secreto, celosamente guardado. Sin embargo, los susurros del palacio sugieren que implicó la revisión exhaustiva de cada cláusula del protocolo real, la anticipación de cada posible fractura profunda en la línea de sucesión y la preparación de una narrativa oficial que, aunque aparentemente transparente, controlaría con precisión la historia. Para el público, el objetivo era doble: proteger la institución de la incertidumbre que rodea la salud del rey y, al mismo tiempo, consolidar la posición de William y Catherine como los legítimos herederos de un futuro modernizado, encarnando el legado inmortal de la princesa Diana. Este movimiento buscaba ser una corrección en la narrativa real, un ajuste de cuentas personal, profundo e ineludible, que sanara las heridas que siguen abiertas en el alma de la monarquía.
Para Camila, la reina consorte, los detalles de este traspaso de poder oculto debieron filtrarse como una pesadilla hecha realidad, de proporciones épicas. Saber que su propio destino estaba siendo reescrito por estas decisiones detrás de puertas cerradas, que su ascensión había sido eludida por una jugada inédita, calculada con la precisión de un reloj suizo, debió ser una doble traición. Las miradas gélidas y la tensión palpable que se han hecho visibles en público son solo la punta del iceberg de la furia contenida, que esta operación sigilosa generó. Las fisuras cada vez más visibles en los cimientos de la corona no son solo el resultado de la enfermedad del rey, sino la consecuencia de esta lucha de poder implacable, donde la verdad que se esconde detrás de la fachada de perfección amenaza con desvelar todos los secretos jamás contados. Esta bomba de tiempo ticking en el corazón de la monarquía ha precipitado no solo la ascensión de William y Catherine, sino también la exposición de una rebelión interna y de resentimientos ancestrales que la operación pretendía contener. El remesón real que el mundo observa en shock es el resultado de una estrategia compleja, diseñada para asegurar la supervivencia de la corona, pero que inevitablemente ha desatado una nueva era de una drama palaciego. La operación Puente Menai es más que un plan, es el testimonio de que incluso en la más rígidamente protocolaria de las instituciones, el destino puede ser reescrito por las fuerzas silenciosas y los secretos que se mueven entre bambalinas, siempre con la sombra de Diana como su más potente brújula moral. El terremoto mediático y la operación sigilosa que precipitaron el anuncio del arzobispo de Canterbury han culminado en una verdad ineludible. La monarquía británica no está simplemente experimentando un cambio de guardia, está siendo redefinida desde sus cimientos. Lo que comenzó como un giro sorprendente en la abadía de Westminster es, en realidad, el alba de un nuevo capítulo para los Windsor, uno donde las viejas normas son desafiadas y donde la fachada de perfección que durante siglos ocultó secretos y dolor comienza a ceder ante una exigencia de autenticidad. La ascensión acelerada de Catherine y William al frente de la línea de sucesión, esa jugada inédita, orquestada tras las reuniones clandestinas, no es solo una consecuencia de la fragilidad del rey Carlos III. Es una transformación auténtica, un movimiento estratégico para asegurar la supervivencia y la relevancia de una institución milenaria en un mundo que exige a gritos transparencia y humanidad. William, con su determinación férrea como el protector del legado inmortal de Diana, y Catherine, con su aplomada fortaleza y su serenidad inquebrantable como la princesa del pueblo II, se alzan ahora como el faro de esperanza y renovación, que la corona necesita desesperadamente. Ellos encarnan la promesa de una realeza que sin abandonar su historia se atreve a evolucionar con los tiempos modernos. Para los observadores reales y para fuentes cercanas al entorno real, esta no es una mera adaptación, es un ajuste de cuentas personal, profundo y ineludible. Es la culminación de un proceso donde la brújula moral de Diana, la reina de corazones, cuyo fantasma ha perseguido cada rincón del palacio, finalmente guía al destino. William está asegurando que el estigma del pasado, la sombra ineludible de la otra mujer y las heridas que siguen abiertas sean sanadas por una nueva era de rectitud y compasión. La revelación explosiva del arzobispo no fue un mero evento aislado, fue el detonante de una corrección en la narrativa real, una reescritura de la historia que pone a la humanidad por encima del protocolo. Este remesón real ha expuesto las fisuras cada vez más visibles en los cimientos de la corona, pero al mismo tiempo ha ofrecido una visión de su posible redención. William y Catherine están listos para forjar un camino donde el deber y la lealtad se entrelazan con una conexión genuina con el pueblo. Ellos representan la superación de la sentención palpable y las luchas de poder que han mantenido a la familia real en un perpetuo estado de competencia muda pero intensa. Su liderazgo promete una monarquía más accesible, menos atrapada en la rígida disciplina monárquica, una que escucha los susurros del pueblo y se atreve a mostrar su propia verdad cargada de dolor y secretos,
pero también de esperanza. El equilibrio delicado de los Windsor se tambaleaba, amenazado por la fragilidad del rey Carlos III y la pesadilla hecha realidad de Camila. Pero ahora, con este punto de inflexión histórico, la monarquía se redefine a sí misma a través de la fuerza y la visión de sus futuros líderes. Es un momento de magnitud pura de la historia, que se despliega, y la promesa de que el amor filial y la auténtica compasión pueden, de hecho, cambiarlo todo. El dolor persistente de una era se transforma en la promesa de un futuro, con Catherine y William al frente de un capítulo que será escrito con coraje, convicción y la luz inquebrantable de un legado eterno. La monarquía redefinida, con Catherine y William al frente de un nuevo capítulo para los Windsor, se alza en el horizonte como un faro de esperanza y renovación. Sin embargo, a pesar del terremoto mediático que validó su posición y la operación sigilosa que aseguró su ascenso, el futuro inmediato de la corona dista mucho de ser una certeza inquebrantable. Este punto de inflexión histórico ha abierto más interrogantes de los que ha cerrado, y el palacio, a pesar de su renovada fachada, sigue siendo un hervidero de preguntas sin respuesta y viejas heridas que se niegan a cicatrizar. El equilibrio delicado se ha alterado, pero la estabilidad aún pende de un hilo, amenazada por corrientes subterráneas de tensión que no han desaparecido. ¿Será este el comienzo de una transformación auténtica o simplemente otro intento de la institución por controlar con precisión la narrativa y encubrir verdades incómodas? La fragilidad del rey Carlos III, aunque manejada con maestría por la Operación Puente Menai, sigue siendo una sombra ineludible que pende sobre la corona. Su estado de salud real es un secreto, que de revelarse completamente podría desatar un nuevo remesón real con consecuencias impredecibles. Fuentes cercanas al entorno real admiten que, a pesar de la alegría por el ascenso de William y Catherine, el dolor persistente por la enfermedad del monarca es una herida abierta que añade un velo de melancolía a la inminente transición. Y luego está el inevitable desafío que representa la reina consorte Camila. Para ella, la declaración del arzobispo fue una pesadilla hecha realidad, una condena tácita que la dejó en un exilio interno de influencia, despojándola de la magnitud pura de la historia que había imaginado. Su furia contenida y su viejo resentimiento que nunca terminó de sanar son fuerzas potentes que no pueden ser ignoradas. Aunque las miradas gélidas y la tensión palpable de las divisiones familiares se han intentado disimular, la lucha de poder no ha cesado. Los susurros del palacio insinúan que Camila, etiquetada como la otra mujer por siempre, no se rendirá tan fácilmente a la jugada inédita, que la ha marginado, prometiendo que su doble traición será quizás vengada. Para William y Catherine, el peso de la corona ahora se siente más pesado que nunca. William, como el protector del legado inmortal de Diana y la brújula moral de la monarquía, debe liderar no solo con dignidad, sino con una constante conciencia de la justicia histórica que aún busca el pueblo. Catherine, la graciosa y digna princesa de Gales, aunque un faro de esperanza, enfrenta la inmensa presión de ser la nueva reina Isabel II, mientras forja su propio camino sanando las heridas que siguen abiertas y construyendo puentes en una familia fracturada profundamente. Su aplomada fortaleza será puesta a prueba por la competencia muda pero intensa que acecha en las sombras de las reuniones clandestinas. ¿Serán capaces William y Catherine de navegar estas aguas traicioneras, de disipar los secretos jamás contados y de mantener a raya los resentimientos ancestrales que aún hierven bajo la superficie? ¿Podrá la monarquía ya redefinida resistir las ineludibles pruebas que el futuro les depara? La verdad que se esconde detrás de este escándalo que amenaza con cambiarlo todo aún no ha sido completamente desvelada, y el punto de inflexión histórico que el arzobispo anunció es solo el preludio de un drama aún mayor. El futuro de los Windsor, y con ello el de la propia corona, permanece en un estado de incertidumbre latente, un testimonio de que en los pasillos de poder el deber, el legado y la lealtad chocan de frente, y las consecuencias de cada revelación explosiva se extienden mucho más allá de lo que cualquiera puede prever. Hemos sido testigos de un terremoto mediático sin precedentes, una bomba informativa que no solo ha sacudido los cimientos de la Casa de Windsor, sino que ha reescrito el futuro de una de las instituciones más antiguas y veneradas del mundo.
La fragilidad del rey Carlos III, esa sombra ineludible que se cernía sobre el palacio, precipitó una operación sigilosa de envergadura diseñada para asegurar la continuidad dinástica, pero que inevitablemente desató una lucha de poder como ninguna otra, revelando las ambiciones ocultas y los resentimientos ancestrales, que siempre latieron bajo la fachada de perfección. Hemos visto cómo el príncipe William, el protector inquebrantable del legado inmortal de Diana, y Catherine, la graciosa y digna princesa de Gales y un verdadero faro de esperanza, se han posicionado en el epicentro de este nuevo capítulo, un punto de inflexión histórico que promete cambiarlo todo. La jugada inédita del arzobispo de Canterbury posicionando a Catherine directamente en los pasos de la difunta reina Isabel II es una declaración sin precedentes, una corrección en la narrativa real que ha expuesto las fisuras cada vez más visibles en el corazón de la corona. Para la reina consorte Camila ha sido la materialización de su peor pesadilla, una condena tácita que la sume en un exilio interno de influencia, marcada por el estigma de su pasado y las heridas que siguen abiertas, una doble traición que jamás perdonará. Pero ahora, con el telón de este acto crucial cayendo sobre la corte, la historia entra en una fase donde el veredicto final no pertenece a los muros dorados de Buckingham ni a las reuniones clandestinas de los asistentes de alto rango, sino a la voz más poderosa y auténtica de todas, la del pueblo. Y aquí es donde tu opinión, el veredicto del pueblo, se vuelve crucial, imbuido de la sabiduría colectiva que siempre ha sido la verdadera brújula moral de esta saga real. Tras presenciar este ajuste de cuentas personal profundo e ineludible, esta revelación explosiva que ha desvelado tantos secretos jamás contados y ha provocado un remesón real sin precedentes, ¿crees que el ascenso acelerado de Catherine y William, orquestado por una operación sigilosa tras bambalinas, es realmente un acto de justicia histórica, una vindicación final del espíritu y la compasión de la princesa del pueblo que tanto sufrió, o la prueba de que su legado es el que guía el destino? ¿O es quizás una jugada cuidadosamente calculada por las fuerzas silenciosas detrás de la corona para callar los susurros de descontento, sanar las heridas abiertas superficialmente y mantener el equilibrio delicado de una institución que, en su esencia más profunda, sigue atrapada en una rígida disciplina monárquica, inmersa en una competencia muda pero intensa, y en resentimientos ancestrales que la corroen desde dentro, prometiendo una fractura profunda e irreversible? ¿Podrán William, con su determinación férrea como el protector de la pureza real, y Catherine, con su aplomada fortaleza como guerrera silenciosa y su serenidad inquebrantable, construir una burbuja de protección para sus hijos y un verdadero nuevo centro moral para la familia real en esta tormenta mediática implacable? ¿O es solo un interludio más en una saga interminable de aumadrama palaciego, donde la verdad que se esconde siempre encuentra la forma más explosiva de salir a la luz? Las implicaciones de este giro sorprendente son inmensas y reverberarán por generaciones, redefiniendo no solo la percepción, la línea de sucesión, sino la percepción misma de la realeza. El pueblo, la verdadera fuente de toda legitimidad, ahora tiene la palabra final en este tribunal de la opinión pública, más allá de cualquier protocolo real. La historia de los Windsor es un tapiz tejido con hilos de gloria y tragedia, de secretos y traiciones, y cada decisión, cada sacrificio personal, eso pesa en el corazón de quienes observan y anhelan la autenticidad. El dolor persistente de una era se cruza con la promesa incierta de otra, pero la incertidumbre late en el aire como un presentimiento constante. ¿Qué depara el destino para esta casa real que lucha por su relevancia y su supervivencia? ¿Prevalecerá finalmente el amor filial y la compasión genuina sobre el frío deber y el interés institucional? ¿O los fantasmas del pasado seguirán dictando el futuro, sin importar cuán redefinida se presente la monarquía? Déjanos tu comentario ahora mismo. Comparte con nosotros tus pensamientos más profundos sobre esta compleja dinámica real y sus posibles desenlaces. Tu voz es el verdadero pulso de esta historia, el eco que resuena con más fuerza más allá de los muros del palacio. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las próximas revelaciones sorprendentes y la verdad que se esconde detrás de cada titular.
Nos vemos en el próximo video con más secretos que desvelar, pues la saga real nunca termina. El futuro de la corona británica, redefinida por esta inesperada revelación, se vislumbra más incierto que nunca. ¿Serán Catherine y William capaces de navegar las turbulentas aguas de esta nueva era? ¿O las viejas heridas y los secretos ocultos terminarán por desestabilizarlo todo? La lucha de poder continúa, y el legado de Diana sigue siendo el faro moral en esta compleja historia. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre este remezón real y lo que significa para los Windsor? Déjanos tu comentario y comparte con nosotros tus pensamientos sobre esta compleja dinámica real. Gracias por ver Finalmente lo confesaron. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderse ninguna de las revelaciones que aún tenemos preparadas. Nos vemos en el próximo video con más secretos por desvelar.